Buenas tardes a todos, gracias por sumarse. Esta es la cuarta jornada de la serie de clínicas virtuales para entrenadores. Ya pasaron Marcelo Capalvo, Tara Van der Veer y Don Joe Walter. Para iniciar, para dar la apertura, le voy a dar la palabra al director ejecutivo de FIBA en las Américas, a Carlos Alves. Gracias Rodrigo, gracias a todos ustedes por participar. La verdad es que esto es un programa de innovación y desarrollo de FIBA Américas. Nos encanta el suceso que tuvimos hasta ahora con las 4 ediciones que tuvimos. Hoy tenemos el entrenador de España, Cuspinera, así que coach, es un placer, bienvenido a la familia de FIBA. Sé que ya es de FIBA, de la familia, pero ahora a la familia principal de las Américas. Entonces, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor. No voy a hablar de toda su carrera, todo esto. Rodrigo va a hacer un apañado general, pero es dispensable la introducción al coach. Gracias al equipo de FIBA Américas, también a las federaciones nacionales, por todo, que disfruten. Tenemos un gran curso hoy. Gracias. Gracias, Carlos. Como les decía, como cada jueves a las 6 p.m. hora de Miami, estamos desarrollando esta serie de clínicas virtuales para entrenadores, que es parte del programa de desarrollo de federaciones nacionales de FIBA en las Américas. Hoy vamos a tener la disertación de José Ramón Cuspinera Diegues, hablando de saques de fondo, aspectos a tener en cuenta. Quiero empezar con una explicación muy breve del procedimiento. Muchos ya lo conocen. La clínica de hoy es en español. Vamos a tener 40 minutos de exposición. Pondremos todos los micrófonos en silencio para que no haya interrupciones. Y luego haremos la parte de preguntas. Los que quieran consultar algo al expositor lo hacen a través del chat. Yo voy a ir seleccionando esas preguntas y se las voy a transmitir al entrenador que expone hoy. Y dicho esto, paso a presentarlo propiamente a José Ramón Cuspinera Diegues, español, 50 años, fue entrenador en jefe de baloncesto Fuenlabrada en la Liga ACB, también entrenador principal en Zaragoza. Como entrenador asistente, como ayudante, estuvo en Real Madrid entre el 2009 y el 2014, en Baskonia en la temporada 2014-2015. Durante muchos años dirigió en diferentes categorías de Estudiantes de Madrid. Además fue entrenador de selecciones españolas en la categoría U16 en los años 2006 y 2007, en la categoría U18 en 2013 y 2014. También fue ayudante en la selección absoluta en el año 2007. Así que, Jota, un placer tenerte. Te cedo la palabra para que expongas el tema de hoy, saques de fondo, aspectos a tener en cuenta. Pues muchas gracias, Rodrigo. Bueno, lo primero, dar las gracias tanto a Carlos Alves, a Paulinho Villas y, bueno, pues en general a FIBA Américas por la invitación. Es un placer poder estar aquí con todos vosotros. Y bueno, voy a hablaros un poco, la charla va a ser un poco extraña. Lo que sí que me gustaría es que, pese a la simpleza de la propia charla, o la simplicidad de la propia charla, que no paséis ninguno de los detalles por alto. Porque va a haber muchos que vais a decir, ya, pero esto es obvio. Pero mi experiencia me dice que muchas veces los entrenadores pasamos estos detalles que voy a compartir con vosotros por alto, especialmente en los equipos de formación. Y lo primero que quiero consultaros, y ahí me gustaría que intervinieseis en el chat, es ¿cuántos fondos creéis que juega un equipo de media por partido? Así, a bote pronto, no lo miréis en ningún lado. Ya deberíais estar poniendo en el chat
¿De acuerdo? ¿Cuántos fondos juega de media un equipo por partido? Y venga, que espero vuestras respuestas un poquillo. Esto lo pongo porque, bueno, a mí cuando descubrí la respuesta, pues digamos que me sorprendió. De momento solo hay uno, los demás parece que son tímidos, ¿no? Bueno, y no van muy mal desencaminados en ese sentido. Por partido, ¿eh? En ataque, sí. Fondo, además, en lo que es campo de ataque, no saliendo de una presión, ¿no? Bueno, pues ahí veis que ya veo que hay mucha variedad. Fijaros ahí quién ha puesto 2, 3, 3, 4, 5. Bueno, alguien ha puesto 50, 10, 5, 5, 25, 20, 4 a 5, entre 15 y 20, 30, 7 y 8, 8, 6, 7, 30, 15. Bueno, ya veis que hay disparidad, hay absoluta disparidad. Yo voy a daros los datos de la Liga ACB hasta que se paró por el coronavirus, son 23 partidos. Bien, la media son 4,1. Es decir, jugamos una media de un fondo por cuarto. Y esto a mí me llamó poderosamente la atención, porque yo creía que eran bastantes más. Incluso era un dato que nunca había buscado, ¿no? Y esto ya nos puede dar un primer acercamiento a la importancia que tienen que tener los fondos en nuestros entrenamientos, ¿no? Pero claro, aquí suelo ser un poquito puñetero con este tipo de datos, ¿no? En la ACB, en ese dato de 4,1, el equipo que más juega es Bilbao con 5,1 de media, el equipo que menos era el mío, Fuenlabrada, con 3,7. Es decir, Fuenlabrada no llegaba a jugar ni siquiera 1 de media por cuarto. Sin embargo, dicho esto, que no llegamos a jugar 1 por cuarto, o la media es 1,0 algo por cuarto. Sin embargo, ¿cuántos partidos se resuelven con un saque de fondo al final? Porque en los 2 últimos minutos, con parones de juego y con minutos de por medio, la probabilidad de que te lo tengas que jugar en un fondo o una banda aumenta mucho. Entonces, si bien, por un lado, al jugar pocos fondos, creo que no deberíamos darle más importancia de la que tiene en cuanto al tiempo que le dedicamos a entrenar fondos en nuestros entrenamientos, porque ya vemos que el número es muy pequeño. Normalmente la media de una liga profesional, y no va a ser muy distinto a una liga junior, una liga senior, probablemente sí lo sea de una liga de minibásquet, evidentemente, pero el número de posesiones que hay en un partido profesional está entre 80 y 90 en lo que es reglamento FIBA, no NBA, que juegan 8 minutos más. ¿De acuerdo? Claro, si de 80 a 90 posesiones solo jugamos 4 fondos, pues es lo que estaba diciendo, ¿no? Ojo a la correlación que hay entre lo que entrenamos el fondo y lo que entrenamos situaciones de campo. Por otro lado, hemos dicho que va a haber más de una ocasión donde nos vamos a jugar un partido probablemente con un saque de fondo. Y entonces, en ese sentido, sí que debemos darle importancia a ese saque de fondo, sobre todo en situaciones, vamos a decir, especiales. Y probablemente le demos mucha más importancia al saque de fondo en situaciones no especiales que en situaciones especiales. Entonces, esto es una reflexión que os lanzo simplemente para que la tengáis ahí, porque a mí me llamó mucha la atención. ¿De acuerdo? Bueno, el segundo aspecto que quiero comentar con vosotros es que cuando sacamos de fondo, en ataque, estamos momentáneamente en una desventaja numérica. Y esto, que es así como de perogrullo, ¿no? Bueno, alguno pensará, bueno, pero ¿qué estás diciendo, Jota, si digamos que seguimos jugando 5 contra 5? Y no es verdad. No jugamos un 5 contra 5. Momentáneamente estamos jugando un 4 contra 5. ¿Por qué? Me da igual cómo coloquéis el fondo, me da igual cómo queráis hacerlo, ¿de acuerdo? Hay alguien que no puede atacar, que solo puede pasar, que es el sacador. Sin embargo, la defensa sí que va a tener a tantos defensores como ellos quieran, defendiendo cada uno al suyo. Cada uno estará puesto en una situación más o menos agresiva en función de lo que su entrenador quiera defender, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero hay un defensor que va a estar libre de hacer lo que buenamente quiera. Porque como no tiene que defender a alguien que pueda tirar, puede ayudar en situaciones que de otra manera no podría hacerlo, que es el defensor del sacador. Entonces, momentáneamente nosotros estamos jugando un 4 contra 5, porque mientras el sacador no saca y se mete en el campo, es alguien que no puede meter canasta, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de planear nuestro ataque y a la hora de planear nuestra defensa, porque nos da ciertas ventajas en defensa de las que a lo mejor
no hemos caído o no hemos pensado, ¿sí? Evidentemente, el hecho de este 4 contra 5 hace que si en lo que es el juego normal ya deberíamos estar pensando en tener un spacing exquisito para poder sacar ventajas de esas situaciones, en una situación de fondo, el spacing adquiere todavía una importancia mayor porque estamos momentáneamente en una desventaja numérica. Y entonces, preparar muy bien lo que vamos a hacer, por lo menos conceptualmente en términos de espacio, adquiere una especial importancia en este tipo de situaciones. Bien, por contra, el hecho de estar jugando en desventaja, hay algo que ocurre, que es que el sacador, curiosamente, no puede anotar, pero es el único jugador en el saque de fondo que si él quiere no va a estar presionado. ¿Y qué quiero decir con esto de no estar presionado? Que en el peor de los casos, su defensor se va a colocar pegadito a la línea, pero no va a poder traspasar esa línea. Si lo hace, debería recibir una advertencia del árbitro, que además se debería garantizar que ni siquiera en la proyección, ya no solo en lo que es la posición corporal, sino ni siquiera en la proyección de los brazos, deberían estar sobrepasando lo que es el plano vertical de la línea de fondo. Y entonces el jugador que tiene el balón, que inicialmente puede estar empezando muy cerquita de la línea, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a poder ver muy bien en 3 dimensiones, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo estoy muy cerca de lo que es la línea y me están apretando mucho, lo único que tengo que hacer para liberarme de la presión es sencillamente echarme todo lo que yo quiera para atrás. Y en el momento que yo me echo para atrás, ya no hay nadie que a mí me pueda presionar. Si estáis en un campo en el que no hay distancia entre la línea de fondo y la pared, siempre podéis pedir al árbitro que el jugador que defiende al sacador se separe por lo menos 1 metro para poder sacar. Con lo cual, eso es una ventaja que tiene el sacador de fondo que no existe en ninguna otra situación del campo más que también en el saque de banda. Es decir, cuando estamos jugando en una situación regular, el que yo esté presionado o no va a depender de la defensa, no va a depender de nosotros. En el caso del fondo, depende del sacador de fondo querer estar presionado o no estar presionado. Simplemente echándose para atrás, deja de estarlo. Por contra, hay una presión que rara vez tenemos en cuenta, que es la presión de los 5 segundos. Desde el momento en el que nos dan el balón para sacar, es una situación que solemos decir aquí en España del botó. Empiezan a contar los 5 segundos para sacar. Como cuando has estado en el campo, has dejado de votar y el árbitro mentalmente o incluso con señas empieza a contar los 5 segundos para llamarte una violación por 5 segundos, ¿sí? En este sentido, los 3 primeros no suele haber problema, pero cuando el sacador empieza a no ver pases, cuando se acerca al cuarto, el cuarto y el quinto mentalmente para ese sacador pasan muy rápido. Y hay que estar preparados psicológicamente para aguantar esa presión para poner el balón en el campo. En este sentido, como entrenadores, os diría que no planifiquéis situaciones de fondo donde las opciones relevantes se den al final de los 5 segundos, porque el sacador, salvo que esté muy bien entrenado, se va a empezar a poner muy nervioso. Y eso es algo que va a condicionar muy mucho la calidad de su pase. Y es algo que como entrenadores podemos controlar, sin más que empezar a generar situaciones antes de que se lleguen a esos 4 o 5 segundos, lo cual no quiere decir que no haya situaciones cuando se está llegando a los 4 o 5, pero las primeras, desde luego, se deberían estar dando mucho antes que esos 4 o 5. ¿De acuerdo? Recordar que la percepción del tiempo cuando se agota mentalmente pasa mucho más rápido y eso condiciona mucho la calidad del pase. Una decisión que vais a tener que tener como entrenadores y que muchas veces pasamos por alto es a quién ponemos a sacar. Porque claro, necesitamos a un buen pasador. Bien. Muchas veces, no sé si os ha ocurrido, a mí me ha ocurrido en varios equipos, que a veces tengo la duda, porque al jugador que mejor pasa de mi equipo suele ser uno de los jugadores que quiero que reciba. Y claro, las dos cosas al mismo tiempo no las puede hacer. No puede estar de pasador y receptor al mismo tiempo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado a quién pongo de sacador. Y en este sentido,
a quién pongo de sacador, especialmente en situaciones de tensión. Porque me he encontrado en situaciones que he tenido jugadores que son capaces de sacar en situaciones normales de partido, sin presión, y sin embargo son incapaces de dar un buen pase en una situación donde con 2 segundos nos estamos jugando el partido y no somos ni siquiera capaces de poner el balón en el campo por la presión psicológica que atenaza al jugador que saca. Entonces, conocer muy bien qué jugador o jugadores de tu equipo van a ser los que pongan el balón en el campo es de especial trascendencia, porque probablemente te vas a tener que estar jugando algunos partidos en función de la calidad del pase desde fuera de fondo adentro del campo. Y como te digo, muchas veces, y esto ocurre muchísimo en equipos de formación, aunque aquí daré un matiz, que muchas veces el que quieres que reciba es el mismo que quieres que saca. Y vas a tener que tomar la decisión, quién saca o quién recibe. ¿De acuerdo? Una de las situaciones con la formación es que estas situaciones de presión psicológica, tanto con el agotamiento de los 5 segundos, como las situaciones de sacar cuando estamos en una situación límite de partido para ganarlo o para ponernos ahí, cuando quedan pocos segundos para la finalización, a veces las podemos afrontar no desde un punto de vista competitivo para ganarlo, sino como un punto de vista formativo para poner a jugadores en esas situaciones de presión que en ninguna otra situación se van a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya depende de cada uno, el que quiera verlo desde un punto formativo y someter intencionadamente a algún jugador a esa tipología de presión, o directamente querer siempre que sean aquellos más hábiles y que soportan mejor la presión psicológica para poner el balón en el campo en cualquier situación en la que se esté produciendo un saque de fondo, ¿vale? Hay una particularidad en esto del saque de fondo que no hay en ninguna otra situación del campo, y es que cambia toda la perspectiva espacial desde donde jugamos el balón. No hay ninguna otra situación en el campo que reproduzca la situación del fondo. De hecho, la situación probablemente más parecida que se pueda dar a esta situación donde el que saca tiene el aro de frente y además en una situación donde aunque quisiese tirar no podría por la propia, no solo por la norma de que no puede, sino por la propia disposición espacial. Con lo cual cambian todas las referencias. Lo único que se le parece en el campo son situaciones, y olvidaros de los números, ¿de acuerdo? Porque no importa. Es una situación donde hay un balón en poste bajo. Es lo más parecido que os vais a encontrar a una situación de saque de fondo. Da igual la distribución, pero con una particularidad, que es cuando en el campo el balón entra en el poste bajo, la mayoría de equipos volcarán ayudas. La gran mayoría de equipos volcarán ayudas. Mientras que en un fondo, cuando estén defendiendo esa situación, que es la única que he encontrado que se le parezca, es muy probable que, sobre todo si son tiradores, no haya prácticamente ayudas. Con lo cual, la percepción ya no solo espacial de la orientación en el campo con respecto al pasador, sino la propia disposición de la defensa cambia absolutamente con todo lo que están acostumbrados a tener durante el campo. Si ahora entendéis la particularidad y la relacionáis con el escaso número de veces que vamos a ir a la línea de fondo a sacar durante un partido, vais a ver cómo todos son condicionantes en ese sentido, aunque luego seamos capaces de sacarlo. Pero cambia toda nuestra perspectiva de juego y es un elemento a tener en cuenta cuando diseñamos nuestros movimientos de fondo, sean complicados, sencillos o como queráis que sean. Hay otra situación que se le puede asemejar, que es cuando alguien penetra por una línea de fondo, lo que pasa que esta es dinámica. Es una situación donde alguien penetra, pues si está penetrando cerca de la línea de fondo, el balón está en una situación parecida a lo de estar sacando desde el fondo, pero ya os digo que mientras esta es absolutamente estática, esta se va a producir en movimiento y van a ser situaciones muy parciales las que se van a producir que se asemejen a lo que es un saque de fondo. ¿De acuerdo? Voy a seguir avanzando con algunos de los detalles a tener en cuenta y os diría que para mí hay 3 zonas de recepción preferente en un saque de fondo. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando lo que queréis es ser, digamos que, agresivos sobre ese saque para poder anotar, porque como entrenadores tenéis 3 opciones. ¿Bien? O para mí hay 3 opciones.
La primera es ser agresivo sobre el pase para poder anotar, que son ahora lo que os voy a contar sobre zonas preferentes de recepción con esa agresividad. La segunda es no ser agresivo en lo que es la primera recepción para serlo con un movimiento rápido en lo que sería la segunda recepción. Es decir, serían situaciones donde metemos el balón en el campo para con el siguiente movimiento sí ser agresivos. Y la tercera y última son situaciones donde no somos absolutamente nada agresivos, lo único que queremos es poner el balón en el campo para desde ahí jugar cualquiera de los sistemas que estamos acostumbrados a jugar o movimientos por conceptos que estamos acostumbrados a jugar desde el campo. Yo soy de los entrenadores que me gusta ser agresivo en lo que es con la entrada del balón en el campo para acabar en un fondo. Y en estas situaciones, para mí, hay 3 zonas clave de recepción cuando quieres ser agresivo. Una es la situación de recepción interior. La otra es todo lo que es la línea de 3 en el lado donde se saca de fondo. ¿De acuerdo? Estos son situaciones de recepción preferente para tiradores. Y, curiosamente, hay una zona que muchas veces pasamos por alto y que además ahora voy a comentar, que es la esquina contraria a desde donde se saca el balón. Y en este sentido me voy a parar en esta posición, porque si os acordáis he empezado, uno de los primeros aspectos que he dicho es la desventaja numérica. Evidentemente, cuando yo estoy jugando en una desventaja numérica y en ataque, en esta situación, como el sacador, hemos dicho que no puede tirar, estamos en desventaja con respecto a la defensa, yo lo que prefiero es acabar jugando situaciones de mucho espacio. Por eso he dicho que tenemos que ser exquisitos con nuestro spacing. Bien, pues hay una situación en el campo, que es la esquina contraria, que produce una situación en la que vais a poder sacar mucha ventaja muchas veces para obtener un tiro liberado o por lo menos para sacar a un componente de la defensa de la ecuación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando vosotros colocáis a un jugador en la esquina, ya sea estático o ya sea dinámico, es decir, puede que esté colocado o puede que aparezca en la posición de esquina mientras vamos a sacar de fondo. Bien, pero fijaros qué es lo que ocurre. Que cuando yo coloco a alguien en esa esquina, ¿sí? La situación normal de defensa, ¿qué es lo que nos tendría que decir o qué es lo que nos diría, ¿no? Que el triángulo defensivo tendría que estar fuera del campo. Es decir, si alguien adoptara conceptualmente una situación de defensa tradicional respecto a un hombre en la esquina, tendría que situarse fuera del campo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a nadie le gusta defender fuera del campo, con lo cual van a tener siempre la tendencia natural, ¿de acuerdo? ¿De qué? De meterse dentro del campo. En el momento en que se meten dentro del campo, bien, fijaros qué es lo que ocurre cuando se han metido dentro. Esta es la perspectiva del sacador, aunque ahora no tenga el balón. Es este muñequito de aquí, ¿de acuerdo? Es el que va a sacar. Fijaros la perspectiva que tiene para poder sacar a la esquina. El pase está siempre liberado. Siempre en situaciones de establecer más o menos lo que serían situaciones parciales de ayuda sin salirnos del campo, que hemos dicho que es algo que evidentemente no hay ni un solo defensor que quiera realizar, ¿de acuerdo? Se va a meter. En el momento en que se mete, la línea de pase siempre existe. Incluso cuando ese jugador quiere pegarse mucho a la línea de fondo, que por cierto, si se pegase mucho a la línea de fondo para en vez de estar en triángulo, estar en una línea, ¿de acuerdo? Ya estaríamos obteniendo una ventaja, que es que estaríamos sacando a este jugador de cualquier situación de ayuda de una de las situaciones de recepción preferente para ser agresivo, que son las situaciones de dentro de la zona. Bien, bueno, pues en este sentido, fijaros que incluso cuando ese jugador se pega mucho a lo que es la línea de fondo, a ver si aquí, se pega mucho. Si yo me desplazo también a lo que es la esquina, y me desplazo mucho, ¿de acuerdo? Me pego totalmente. Fijaros cómo desde la perspectiva del sacador, la línea de pase sigue existiendo. ¿Qué es lo que hacemos los profesionales para defender esa línea de pase? Pues solo hay una forma de garantizarnos que ese señor no va a recibir con cierta ventaja, especialmente si es un tirador, que es que lo único que podemos hacer es, vamos a ver si aquí lo puedo mover, lo único que podemos hacer es pegarnos mucho a lo que es la posición del que va a recibir.
Pero claro, en el momento en que nosotros nos tenemos que pegar mucho al que tiene que recibir, porque ahora sí que ahora puedo defender la línea de pase, en ese momento lo que hemos generado es una situación de muchísimo espacio en el resto del campo, ¿de acuerdo? Voy a pasarme aquí y voy a borrar alguna cosilla. En el momento en que hemos atraído la atención de este defensor aquí, lo que acabamos de generar es mucho más espacio para poder jugar con el resto. Con lo cual, nunca perdáis de vista la opción de tener estática o dinámicamente a alguien en la esquina contraria de donde se saca. Porque la única manera de que se garanticen que ese jugador no puede recibir es jugando muy cerca de él, y si deciden jugar muy cerca de él, estáis agrandando el espacio con el que van a poder jugar los otros 3 jugadores. Y eso es algo que beneficia el spacing, al estar en desventaja, del que hablábamos anteriormente. De hecho, es sorprendente la cantidad de veces que podéis meter ese pase a la esquina con buenos tiradores para directamente tirar. Porque ya os digo que muchas veces la opción que adoptan los jugadores suele ser ya no solo estar pegado, sino que suelen estar dentro del campo, con lo cual la línea de pase está siempre liberada. ¿De acuerdo? Así que ahí os lo dejo para que lo analicéis y lo tengáis en cuenta. Bien, hablábamos de las 3 zonas preferentes de la recepción, que eran la esquina, el centro y lo que es la zona de recepción de tirador. Bien, por supuesto, puede haber situaciones intermedias, pero básicamente esas son las 3 zonas de recepción agresiva preferente. Y hay una zona que es la zona que yo llamo de seguridad, que es la zona donde solemos mandar a alguien cuando, acotándose los 5 segundos, queremos disponer de un pase de seguridad. Bien, en este sentido, es muy curioso porque, y me voy a volver a las 3 dimensiones, porque cuando vamos a cualquier equipo de cantera, de formación, ¿sí? Fijaros qué es lo que ocurre. Normalmente, al que saca, lo defienden en una posición, como estamos acostumbrados a defender entre nuestro hombre y el aro cuando tiene el balón, lo que estamos haciendo es enfrentar cara con cara, ¿sí? Entonces, cuando alguien saca de fondo, lo que suelen hacer los niños o las niñas, sin que alguien les diga nada, es se ponen uno enfrente de otro. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando alguien se pone enfrente del otro? Pues que para el sacador es un chollo. ¿Por qué? Porque con esta posición del defensor enfrente, fijaros qué es lo que ocurre. Que no puede dificultar ni la zona de recepción agresiva del aro, ni la zona de recepción agresiva de tirador, ni la zona de recepción agresiva de la esquina rival. Y claro, a mí me interesaría que el defensor, que además es el defensor libre porque no tiene que defender a un tirador, cuando está defendiendo esas situaciones, lo pueda estar haciendo por lo menos dificultando una de las 3 zonas de recepción preferente del ataque. ¿Cómo se consigue eso? Pues con algo tan sencillo como simplemente variando lo que es la posición corporal y moviéndonos con respecto a dónde estamos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ahora yo por lo menos estoy dificultando una de las zonas preferentes de pase, que es ¿cuál? En este caso la interior. Podéis decidir, en función del nivel de vuestro equipo o en función del scouting que hagáis y demás, oye, que en vez de proteger el aro, que ya lo protegeréis de otra manera, ¿de acuerdo? Podéis decidir que este señor lo que puede hacer es estar defendiendo una situación en la que esté, digamos, defendiendo lo contrario, que es la salida preferente o las zonas de recepción preferente hacia la zona de tirador. Fijaros cómo ahora la perspectiva, evidentemente sería adoptar una de las dos, no las dos porque no puede estar en 2 sitios, pero si adopta esta posición corporal, lo que está es dificultando todas las zonas de recepción en la zona de tirador. Si decide adoptar esta posición corporal, lo que está es dificultando
todas las zonas de recepción de la situación interior. La que no va a poder defender de ninguna de las maneras por la circunstancia de que siempre el pasador se puede tirar para atrás es la de la esquina contraria, que por eso os he dicho que solo se puede defender con el sacador, con el defensor muy cerquita. Bien, pues esto ya os debería estar dando pistas, ¿de acuerdo? De que evidentemente cuando quieren proteger claramente una, están desprotegiendo todavía más la otra. Hay otra forma de proteger esas zonas, es decir, aquí tendréis que tomar una decisión ya no solo con la posición corporal y cerca, sino que a lo mejor podéis dificultar todavía más esas situaciones, digamos, de pase, encima, no solo con la orientación corporal, sino además separándoos en la dirección en la que queréis proteger esas zonas de recepción preferente, de acuerdo, en el campo. Cuanto más os separéis, más vais a proteger, además de con la posición corporal, esas zonas de recepción preferente. ¿Cuál es el peligro? Que cuanto más os separéis de lo que es el sacador, más dificultad vais a tener para defender la situación una vez que el sacador ponga el balón en el campo y decida entrar en el mismo. Me explico. Si en este momento este jugador ha puesto el balón en el campo, digamos que incluso en la zona de recepción de tirador, al estar alejado, este jugador puede entrar en el campo con cierta ventaja. Entonces, es un compendio o un equilibrio entre las situaciones que queréis proteger y la distancia que vais a permitir a vuestros jugadores obtener, porque todo va a tener, digamos que, un cobro en opciones. Yo voy a proteger mucho más la entrada del balón, pero luego me va a costar mucho más defender al que tiene que entrar, especialmente si se va hacia el lado contrario al que yo estoy protegiendo inicialmente. Si alguien decide, y en este caso voy a quitar a este jugador de aquí, si alguien decide proteger en esta situación lo que es las opciones de recepción dentro de la zona, si jugaran una situación de recepción en la zona de tirador, que además es la que está, digamos, más liberada, cuando este jugador pueda venir a jugar un mano a mano, este jugador va a tener que recorrer muchos más metros para poder defenderlo. ¿De acuerdo? Con lo cual nos vamos a ir por aquí, lo explico desde la vertical y lo vemos en un momento. Si este defensor, estamos diciendo que más allá de su posición corporal, lo que hace es no solo la posición corporal, sino que encima se separa para proteger las zonas preferentes del aro, podría ocurrir que el jugador, en este caso, decidiese, imaginaros, recibir con alguien, un momentito, recibir con alguien en esta situación y venir a jugar un mano a mano. Ahora la distancia es muy larga para recuperar. Con lo cual, vosotros sois los que tenéis que decidir el riesgo que vais a asumir alejándoos o acercándoos a la línea. Pero lo que sí que tengo claro es que lo que deberíais evitar casi siempre es esta situación corporal. Y me voy a volver. ¿Y por qué debéis evitar esa situación corporal? Pues muy sencillo. Aparte de por las zonas de protección, porque lo único que vais a proteger con esa posición corporal, ¿qué es? Pues es básicamente el pase hacia dónde. El pase hacia la zona, ¿sí? Hacia la zona de seguridad. El pase hacia la zona de seguridad. Pero ¿cuál es la particularidad de la zona de seguridad? Que tiene un montón de metros hacia atrás. Es decir, que desde la línea de 3, que es donde probablemente empecéis, para hasta lo que es la línea de medio campo, hay unos 6-7 metros de distancia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo siempre me voy a poder ir para atrás, con lo cual vamos a poder colgar balones en lo que es la zona preferente de defensa de esa posición corporal a alguien que no va a tener problemas en recibir. ¿De acuerdo? Desde lo que es el punto de vista de esta situación, lo que estoy diciendo es que si aquí adoptáis la posición corporal esta, aunque aquí no está a escala, ¿de acuerdo? Un jugador que se quisiese ir a lo que es la zona de seguridad tiene mucho espacio para moverse y meter un balón colgado en lo que es esa zona de seguridad. Por eso, esta posición me gusta más bien poco. Por cierto, tanto en esta posición como en la posición de la esquina, ¿sí? Alguien podría, de hecho son soluciones teóricas, más la de la esquina que la que ahora os contaré, alguien puede decir, oye, en vez de meter lo que es el triángulo defensivo ordinario,
metemos un triángulo defensivo inverso. Pero sigue siendo una ventaja para el ataque, porque en el momento en que yo meto una situación de triángulo defensivo inverso, lo que acabo de conseguir es que este jugador solo pueda ver a su hombre y al balón, pero no puede ver absolutamente nada de lo que se esté produciendo a por el aro, con la opción de poder ayudar o cambiar con algún compañero, porque le queda absolutamente en la espalda. ¿De acuerdo? En este mismo sentido, lo habréis visto alguna vez, seguro, hay jugadores que ¿qué hacen? Defienden esta posición dando la espalda. Y bueno, esta te ayuda a ver qué es lo que está ocurriendo en el campo para poder moverte en una dirección o en otra y saturar los espacios de recepción preferente. ¿Cuál es el riesgo de esta situación? Que si estás lo suficientemente separado como para de verdad ser un obstáculo a esas situaciones de recepciones preferentes o de zonas preferentes, el famoso pase a la espalda para que te choque y le caiga al que te ha pasado para acabar con una bandeja, pues es un riesgo que debes asumir y que los jugadores listos lo utilizan cuando saben que hay distancia suficiente para poder jugarlo. Así que ahí tenéis toda una serie de situaciones que debéis tener en cuenta a la hora de planificar vuestros sistemas de fondo. Vamos con otra más, vamos con otra situación que os puede ayudar tanto en ataque, a tomar decisiones en ataque como en defensa. Seguro que estáis acostumbrados a la situación de que cuando alguien tiene que sacar de fondo en un contraataque, ¿verdad? ¿Cuántas veces le habéis pedido que nunca saque en la proyección del tablero? Porque si quiere dar un pase largo, le puede golpear en el tablero y perder la opción. Con lo cual, ¿qué hacemos habitualmente? Lo que le hacemos es que le pedimos que se salga de esa proyección del tablero. Y esto lo tenemos perfectamente instaurado en lo que son las situaciones de contraataque. Bueno, curiosamente, cuando sacamos de fondo para atacar en lo que es el mismo aro desde donde sacamos, también hay una zona de sombra del tablero que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es esa zona de sombra del tablero? Pues muy sencillo. Desde la orientación del que saca, la proyección con el tablero de esa zona. Luego las recepciones, y especialmente, no tanto cerca es más fácil, pero una vez que se empieza a alejar, especialmente aquí en la línea de 3, ojito, porque esos son zonas de sombra dificultadas por lo que es la altura del tablero cuando tenemos que meter un pase bombeado. En este sentido, fijaros que yo os he hablado de esta zona preferente, os he hablado de la esquina y os he hablado de las zonas interiores, pero no os había hablado de este tipo de situaciones de tiro, porque son zonas de sombra de tablero y tenéis que tener mucho cuidado con las zonas de sombra de tablero. Por otro lado, si sois los que tenéis que defender, el hecho de que antes os he dicho, normalmente en saques de fondo, ¿de acuerdo? En situaciones de bloqueos, rara vez vais a ver a gente que se separa inicialmente con tiradores. No lo solemos hacer, nos solemos pegar mucho a ellos, ¿sí? Bueno, pues en esta situación, cuando alguien empieza en zona de sombra o se dirige hacia zona de sombra, puede ser un buen momento para decidir ir a través, porque estamos protegidos por el tablero ante un pase bombeado. Y eso nos facilita tomar decisiones cuando tenemos que defender. Y nos debería ayudar a tomar decisiones cuando tenemos que atacar, intentando que esa no sea una zona de opción o de recepción preferente en nuestros saques de fondo, porque pase bombeado se va a ir contra el tablero. Y es una situación que tenemos muy clara en contraataque y que deberíamos pensar en situaciones de saques de fondo. Bueno, me voy con una última, antes de que vayamos concluyendo en estas ideas, y en esta va un poco en contra del reglamento, pero digamos que no se suele pitar. Que es, antes os he dicho que hay situaciones en las que podemos ser agresivos para poner el balón en el campo, o situaciones donde tras poner el balón en el campo somos agresivos con el primer movimiento. Bien, pues con respecto al sacador hay una ventaja en este sentido, que es su defensor, ya hemos dicho que no le van a permitir, y esto sí que lo respetan los árbitros, no le van a permitir salirse de la proyección de la línea, ¿sí? Pero una vez que metemos el balón en el campo,
Esto es un sistema, además, que juegan algunos equipos. Vamos a poner, por ejemplo, esta situación. De meter unos stagger, además triple, a lo que es el sacador. Y dirás, bueno, no tiene mucha dificultad. Pues sí la tiene. Sí la tiene porque este jugador puede hacer toda su carrera por fuera del campo hasta que coja la vertical de los bloqueos. Mientras que este jugador no puede salir del campo para defenderlo. Con lo cual tiene que ir paralelo a él a esta situación y aquí poder quedarse enganchado. Si deciden ir a través, esto es mucha zona para jugar situaciones de flares. Para jugar situaciones de flares. Con lo cual, en la situación de perseguir, podéis aprovecharos de esas situaciones de correr por fuera del campo para poder meteros. Sé que es ilegal, pero mi experiencia me dice que rara vez os van a advertir de esta situación. Y de hecho, cuando os adviertan, probablemente ya llevéis 2 o 3 situaciones de ventaja. Con lo cual, mi consejo es ver cuál es el límite del arbitraje y si os lo permiten y sois de los que queréis sacar ventaja, no con el movimiento de poner el balón en el campo, sino con el movimiento posterior agresivo, esta es una muy buena opción para hacerlo. Jugar con el sacador desde fuera del campo unos metros porque la defensa no puede salir del campo a defender. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis toda una serie de aspectos a tener en cuenta. Sé que probablemente muchos de ellos habéis pensado, oye, pues son muy sencillos, a lo mejor no se lo había pensado profundamente, pero evidentemente son obvios. Bueno, para mí son los que marcan la diferencia a la hora de jugar situaciones. Voy a terminar, antes de poder contestar a vuestras preguntas, cuáles son las disposiciones típicas que os vais a encontrar o sobre las que podéis desarrollar vuestros sistemas de fondo. Mira, la primera es probablemente el movimiento más jugado en las situaciones de fondo, son las acciones de quien bloquea es bloqueado. Y normalmente esta es una disposición muy típica, yo lo llamo de el triángulo más un verso libre, ¿de acuerdo? El que el triángulo sea más hacia el codo, más hacia el centro, eso vaya a depender de vosotros, ¿de acuerdo? Pero esto os va a sonar una barbaridad. Curiosamente, zona de recepción preferente, zona de recepción preferente. Aquí, en el bloqueo, van a tener que tomar una decisión. Y en esa decisión os va a permitir tener preferencia por recibir en una zona o en otra. Y nos falta lo que yo llamo el verso libre. El verso libre es el otro jugador, que normalmente, ¿qué os diría yo? Que de forma estática o de forma dinámica, siempre que podáis, a la tercera opción de recepción preferente. ¿De acuerdo? En este caso, que es un triángulo, una situación de triángulo, para jugar una situación de quien bloquea es bloqueado, el pase de emergencia lo tendríamos con el 5, si cualquiera de los dos no ha podido recibir, yéndose a la zona de recepción de emergencia, como habíamos definido en el inicio. Situaciones que os vais a encontrar, ¿de acuerdo? Es si en estas situaciones el defensor está decidiendo proteger el aro, probablemente podrán, digamos, no jugar con situaciones de ayuda al bloqueo ciego porque lo van a proteger con él y donde vais a tener que hacer un buen trabajo es en la salida de tirador. ¿De acuerdo? Si por contra lo que deciden es jugar en las situaciones de salida de recepción al tirador, lo que os diría es que aquí tenéis 2 opciones. Bueno, la primera es ser agresivos, evidentemente, con la situación del bloqueo ciego, para poder intentar recibir aquí, pero probablemente si os están protegiendo en esta situación, aquí van a jugar con bumps, contactos y lo que sea, no les importa que salgas aquí con ventaja porque va a estar protegido por ese defensor, ¿de acuerdo? Que aquí lo que se suele hacer o lo que solemos hacer los profesionales es, cuando sabemos que nos protegen en esa zona, una opción es la siguiente. Es, yo sé que con el 4, ¿de acuerdo? Lo que quiero llegar es a esa zona. Si sé que lo están protegiendo de esta manera, lo que puedo hacer es bordear por aquí para llegar, para atraer la atención y entonces liberar la zona de recepción preferente siguiente. Al final acabamos en los 2 mismos sitios, pero llevándonos a la primera defensa que quieren ejercer. Y aquí vais a tener multitud de ideas para pensar en ese sentido. Bueno, voy a terminar. Las otras opciones que os vais a encontrar mayoritariamente, aunque probablemente esa que os he enseñado es la que más veces os vais a encontrar, son situaciones de línea,
da igual cuál, ¿de acuerdo? Puede ser desplazada aquí, bien, para jugar situaciones de salida y situaciones de bloqueo, los números, olvidaros. Puede ser que esté desplazado hacia lo que es la izquierda, o sea, lo que es el movimiento, es decir, que podéis empezar con todo ello y los números lo mismo. Los podéis poner intercambiados según vuestras situaciones de preferencia. En todas estas situaciones, esto es lo que yo llamo la línea horizontal, ¿de acuerdo? Es una línea horizontal baja, ¿bien? Pero es que además os podéis encontrar con esta misma línea arriba. Cuando os encontráis con las líneas arriba, sí que es verdad que más que una línea, acaba siendo una especie de trapezoide, ¿de acuerdo? Donde los dos pequeños suelen estar un poco por encima de la línea que marcan los dos grandes, pero no deja de ser una situación de una línea gorda en esas situaciones superiores para desde ahí trabajar distintas opciones de salida. Y la última que os vais a encontrar más allá del triángulo, que para mí es la más habitual, ¿de acuerdo? Son situaciones de líneas verticales. Por ejemplo, una situación donde podáis empezar algo tal que así, ¿de acuerdo? Donde podéis empezar a jugar distintas salidas y lo más típico es acabar con un ciego en esta situación. Cuando lo conoces, evidentemente, lo que vas a hacer es proteger esta zona de recepción. ¿Con quién? Con el sacador, que es el que no tiene que defender a nadie que pueda tirar. Así que bueno, tengo ahí distintas ideas que ya os he dado, ¿sí? Ahora puedo avanzar, si queréis, un poquito más, aunque la realidad es que tenía 40 minutos para hablar, creo que he hablado 42. Si queréis ahora hacer preguntas, puedo profundizar más en algún tema en concreto. Lo que sí que espero es haber abierto la mente a algún detalle que no teníais en cuenta y que os pueda ayudar a tomar decisiones tanto en ataque como en defensa cuando estáis haciendo situaciones de fondo. Rodrigo. Sí, Jota, ya muy buena exposición. Antes que nada, felicitarte y agradecerte. Y ya tenemos algunas preguntas. Bruno Torres pregunta si no es un tanto peligrosa la zona de seguridad. Dice, ante pérdida por mal pase, es canasta segura del rival. Sí. ¿Y qué zona de seguridad propone él? Ahí vamos a ver. Dale el micro si quiere. A ver si nos escribe, lo hacemos más rápido. Jota, buenas tardes. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? No, yo simplemente, o sea, lo consultaba, no por si había otra, sino porque me llamó un poco la atención la palabra de seguridad, porque, bueno, por lo que decía, que, bueno, ante un mal pase o ante un desvío, lo que pueda llegar a ser sea una canasta fácil para el otro equipo. Sí, sin embargo, piensa que ¿a quién he mandado yo hacia allá? ¿A quién he mandado a la zona de seguridad? ¿A quién sueles mandar a la zona de seguridad? ¿Al 5 en un momento? Al 5. Normalmente los 5, que de todos los defensores que os he dicho que suelen estar pegados, que es una particularidad de las líneas de fondo, de los saques de fondo que no es del campo, por ejemplo, cuando el balón está en el poste bajo, que os decía que normalmente adoptamos posiciones de ayuda, la posición del 5 es probablemente la posición más laxa de todos los defensores, porque suelen querer proteger el aro. ¿De acuerdo? Con lo cual, suele ser una zona donde el 5 no suele ir. Y si te encuentras algún 5 que suele ir, ya lo verás que no suele ser habitual y entonces le pondrás remedio. ¿Cuál es el problema aquí, Bruno? Que las otras zonas donde puedes ir, a mí se me puede ocurrir, ostras, la zona de recepción preferente del tiro de 3, ¿sí? Pero es que esas son las zonas que queremos defender agresivos los demás. Entonces, si es las zonas donde defendemos agresivo, que sea tu zona de seguridad es un tanto peligroso. ¿Sí? Yo voy a la zona primero porque hay mucho sitio y segundo porque suele ser las zonas donde menos se defiende. ¿Vale? Y yo me adapto a la experiencia para buscarlo. De hecho, si coges situaciones de equipos profesionales, te darás cuenta que cuando tienen lío, ya sea con el 5, con el 3, con quien sea, donde suelen buscar el balón es largo en esa zona. ¿De acuerdo? Y, bueno, yo suelo aprender de los buenos. Si los buenos lo hacen, entiendo que es por algo. Pero por eso te decía, ¿dónde quieres poner tú la otra zona de seguridad? Un buen pase de seguridad, ¿de acuerdo? Sobre todo, lo que pasa que además es zona preferente de castigo, es la esquina contraria. La esquina contraria da muchas más opciones de las que creemos. Muchas más. Y ahí, en ese sentido, incluso se puede acabar convirtiendo en un pase de seguridad, si quieres. Pero encima, es si ahí, en vez de meter a un tío que lo único que quieras es
jugar hacia afuera para empezar a jugar, encima metes a un tirador, es que encima es zona de peligro. Y suele ser una zona desprotegida. Ya te digo que los equipos no nos gusta desproteger ni el aro y, si podemos, las zonas de salida a la zona de 3 de lo que es el lado de balón, porque ahí todo Dios está preparado para armar el tiro y tirar. ¿De acuerdo? Y por eso lo buscamos. Entonces, en defensa, ¿qué es lo que buscamos? Neutralizar esas situaciones. Tratamos de ser agresivos en esas situaciones, ¿sí? Con lo cual, tratar de tener pase de seguridad en una zona donde tú quieres ser agresivo para evitar el riesgo de recibir canasta, no me parece lo más lógico. Acertado. Entonces, ya solo queda una zona en el campo. Si has entendido la zona de sombra, en realidad te quedan dos. Sí. La esquina del lado contrario, que, como te digo, se puede convertir de peligro, que lo es, y de seguridad, ¿de acuerdo? O la otra, en este caso, si te defienden cerca en la esquina contraria, ya no tienes zona de seguridad de ahí. Entonces, la única que se me ocurre, porque te van a defender entre tú y el aro, como hay muchos metros, alguien con un poco de criterio lo va a recibir normalmente en ventaja para recibir, no para ser agresivo, porque no va a poder ser agresivo, ¿sí? Y ya te digo que normalmente los que tienen que salir a esas zonas de recepción suelen ser los jugadores que más tendencia tienen a proteger el aro, porque son los jugadores grandes. Clarísimo, Vale, no sé si te he muchas gracias. Pero simplemente Sí. te doy mi opinión con ello. Muchas gracias. A ti. Jota, tenemos otra pregunta de Jimmy López. ¿Por qué la defensa del área de la izquierda se defiende de espalda? La defensa del área de la izquierda se defiende de espaldas. No sé si le he entendido. Si le das el micro, Rodrigo. A ver, Jimmy, si estás por ahí. Saludos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, buenas tardes. Lo que quería saber es que cuando presentas en la área de la zona izquierda, el jugador defensivo lo pones mirando hacia la bola y dándole la espalda al posible jugador o al jugador que está en esa zona. ¿Esa es la forma correcta para protegerte de depender de esa zona? ¿O? No, a ver, yo inicialmente, si te he entendido bien, es lo que estás viendo ahora, ¿de acuerdo? Este jugador no está de espaldas, este jugador está mirando en esa dirección, está mirando al centro de la zona. Lo que pasa que para mantener ese triángulo defensivo, ¿de acuerdo? Para poder mantener el triángulo defensivo, debería estar aquí fuera. Pero ¿tú conoces a alguien que defienda fuera del campo? No. Yo no. Ni yo ¿Sí? tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se meten en el campo, ¿de acuerdo? Lo que hacen es, se meten en el campo. Y además, se meten en el campo en una situación en la que encima están cerca de la zona. Pero claro, por eso yo te he puesto esta visión del sacador. Fíjate que está liberado el pase, ¿vale? Si él, en todo caso, quisiese bajar, sigue mirando hacia el centro del campo, sigue mirando hacia lo que es la zona, no está de espaldas, ¿de acuerdo? Si él en esa situación decidiera bajar a lo que es la línea, bien, fíjate que todavía sigue habiendo línea de pase. No está metido en la línea de pase, ¿ok? La única manera teórica de defenderla que no sea cerca de él, que yo te he dicho que es una forma teórica que yo no aplico, aunque hay entrenadores que alguna vez lo hacen, ¿de acuerdo? Es el hecho de rotar su posición, ¿sí? Ahora sí está mirando a lo que es el fondo, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es, se meten en estas situaciones. ¿Pero qué pasa en esta situación? Que yo controlo al de la esquina, controlo el balón, pero acabo de perder todo lo que ocurre en el campo. Entonces, si de repente alguien me corta por el centro de la zona, que nos ha obtenido una ventaja, que nos ha obtenido por ahí una ventaja, y el único con el que puede cambiar es conmigo, yo me lo estoy perdiendo porque no estoy mirando, ¿sí? Entonces, inicialmente, la mayoría de jugadores no le dan la espalda. Al revés, lo que hacen es mantener su posición normal. Si la mantienen en situaciones de distancia, permiten el pase. Por eso yo lo que te decía es, la única manera que tenemos de defender estas situaciones, ¿cuál es? Es juntarnos mucho al posible receptor. Aquí. Pero claro, cuando nosotros somos capaces de atraer toda esta atención, es como si estuviese defendiendo de espaldas. Lo acabamos de sacar en toda la defensa del resto. Con lo cual ya estoy obteniendo una ventaja espacial.
que es estoy jugando con un espacio más grande con los otros 3 jugadores. Con lo cual, de una manera u otra, o me libero el pase o me atraigo una defensa lo suficiente para que no pueda ejercer de ayudas en otras zonas de peligro del campo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si te he contestado, ¿de acuerdo? Pero no está dando la espalda, ¿eh? Está mirando hacia el centro del campo. Bueno, está dando la espalda, claro, depende de lo que entiendas dar la espalda. Está más metido en el campo, pero es que no tiene otra. Es que si quiere mantener el triángulo defensivo, se tiene que salir del campo. Por eso esa situación es importante para mí. ¿Ok? Muchas gracias. Nada, a ti. Hay otra pregunta de Julio Duquela. Si la defensa está en una zona, ¿qué movimientos recomendás para el saque? Situaciones parecidas a la que os acabo de explicar, ¿no? O sea, en el sentido de... vamos a ponernos una zona. Yo si quieres te cuento un sistema, pero básicamente lo que tenéis que entender son los conceptos que podéis trabajar, ¿no? Y entonces, fijaros cómo probablemente el concepto de la esquina contraria aplica a la zona, ¿vale? Vamos a verlo. Vais a tener, bueno, por supuesto, mayoritariamente, cuando el balón está en la línea de fondo, bueno, estarían evidentemente girados o no girados, eso ya depende de tal, ¿no? Pero normalmente lo que se defiende en una línea de fondo es una situación de 2-3. Bien, porque quieren bajar. De hecho, muchas veces la 2-3 se transforma en una 1-4 para todavía proteger más esa línea. ¿De acuerdo? Y dejan a un verso libre para romper lo que son los sistemas, ¿no? Pero bueno, estos son los más avanzados. Pero fijaros que en una situación tradicional de 2-3, otra vez, el primer sitio que yo ocuparía, la esquina contraria. ¿Por qué? Porque como este señor no venga aquí, ¿de acuerdo? Es un pase seguro. Y si ahí tenéis a un tirador, normalmente es un tiro más o menos liberado, ¿sí? En el momento en que este se junta aquí, ¿qué es lo que acabáis de crearle a lo que es el defensor del centro? Un conflicto. Porque en el momento que empecéis a meterle cortes con quien sea, ¿de acuerdo? A esa zona le vais a obligar a salir. De hecho, ¿dónde meto yo a alguien? También en el mismo lado, y probablemente lo podéis hacer dinámico o estático. ¿Con qué intención? Con que este señor tenga que salir. Lo mismo, si metéis tirador y tirador, como no estén cerquita, la recepción os van a tirar. Pero en el momento que esto ha ocurrido, acabáis de desproteger todo lo que es la zona, digamos, con esta situación de, vamos a ver, de dejarle todo ese espacio a un único defensor. Entonces, de aquí va a salir un sistema, aunque me interesa más que el sistema, el concepto que os quedéis con él, ¿vale? ¿Cómo defendería una situación donde vosotros queréis atacar a este haciendo un doble ataque? ¿A quién quiere defender? Porque va a tener que defender a uno, a los dos no puede. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que si jugáis con este concepto, cuando lo hayáis jugado varias veces y si el equipo rival es listo, ¿qué es lo que hará? Que cuando vuestros jugadores 5 y 4 empiecen a bajar, bajarán con la línea arriba porque ven que no queda nadie. En este momento, una buena lectura que es, en vez de atacar al del centro, donde el pase de seguridad se convierte en una acción de tiro. Porque este es de los que defiende abajo en la zona y normalmente no va a subir arriba a defender. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que se trata con la zona es siempre intentar buscar situaciones donde lo primero, ensanchéis lo que yo llamo el chicle. Ensanchar el chicle es aumentar las distancias entre los jugadores que quieren defender una línea, ya sean las líneas horizontales o las líneas verticales, me da igual. Lo que os interesa es estirarlos. Y una vez que los habéis estirado, intentar atacar por zonas de superioridad, donde juguéis movimientos, donde provoquéis un 3 contra 2 o un 2 contra 1. Lo ideal, un 2 contra 1, evidentemente, como puede ser esa situación de los cortes en cruz que os he dicho, si habéis estirado el chicle aquí y aquí. ¿De acuerdo? Y como quieran bajar con los de arriba, entonces es la lectura para bloquear y mandar a alguien a las zonas de seguridad que se convierten en ese momento en una zona de recepción para ser agresivo, no solo de seguridad. Bien, acá tenemos otra pregunta. En la primera situación del triángulo, ¿podría mover al 3 en zona de seguridad en dependencia de a dónde vaya el pase del sacador? Pregunta
Andy Simons Santi Dale. Esteban. Dale el micro, porque no me he enterado de nada. A ver, si está Andy Simons para explicar bien la pregunta. Ahí está, Si he Sandy. entendido la situación de triángulo, entiendo que es esta, ¿no? Esta es la situación que he puesto de triángulo para jugar un pick de picker. ¿Lo tenemos por ahí o no? Andy, tienes el micrófono habilitado. Bueno, no, parece que no nos escucha. No. Bueno, me la repites y a ver si soy capaz de entenderla. Desde la situación de triángulo me dice... Mover al 3 en zona de seguridad en dependencia de a dónde va el pase del sacador. Es que no sé, pero es que es sobre la recepción agresiva o una vez que el balón ya está en el campo. A ver si está Andy. Y claro, yo no sé si está interpretando que este es el 2 y este es el 3 o al revés, porque no sé. En esta situación, si tú metes aquí el balón, a lo mejor lo que está diciendo es que él venga a esta situación. Esta es una opción. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no me gusta? Porque normalmente si este es tirador y los dos estreses solemos estar pendientes con los jugadores exteriores, ¿de acuerdo? Más que en las ayudas, el tema en esta situación es que en esta trayectoria, digamos medio horizontal, digamos que es más o menos fácil defender. ¿De acuerdo? Es verdad que puede llegar un punto donde entonces tú te puedas ir para atrás, pero entonces yo insisto que prefiero jugar con estos jugadores. ¿De acuerdo? Esas situaciones de pase de emergencia. Si es una vez que lo has metido, tú ya puedes jugar lo que quieras. Ya puedes ser agresivo o no agresivo lo que tú creas que puedes querer hacer. ¿De acuerdo? Si he entendido bien o no la... Tenemos ahí a Andy, dice, sí, más o menos tengo el micrófono apagado. Digo con el corte de 4 y el pase de seguridad con 3. El corte de 4 y el pase de seguridad con 3. Sí, lo que pasa, Andy, lo que te estoy diciendo yo es que es una opción lo que estás pidiendo, no tiene por qué ser mala, ¿de acuerdo? Y lo que pasa que yo te digo que yo solo, en estas salidas, el 5 no se suele pegar aquí, suele hundirse un poco. Entonces, por eso esta es una opción buena para intentar recibir con el 5. Cuando el 4 ya está aquí, el 2 está aquí, el 5 va a tener todo este espacio para poder recibir. Que tú prefieres, en vez del 5, traer al 3, es una opción, estúdiala. ¿De acuerdo? Que él venga desde aquí a aquí, perfecto, no hay problema. Yo creo que es más fácilmente defendible, pero puede ser una opción de pase de seguridad. J, de situaciones faltando 5 segundos. ¿Cuál es la mejor situación para tiro de 3 puntos? ¿La salida más agresiva? No, mira, en ese sentido... Siempre puedes ver movimientos de... Por ejemplo, Brad Stevens es un estratega de estas situaciones y buscar situaciones de él os puede dar muchas pistas, ¿no? Pero lo que mejor os va a funcionar son pequeñas variaciones sobre cosas que tenéis vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, sobre las cosas que tenéis vosotros y que están acostumbrados a defenderos, de repente meter una pequeña variación en la que no esté acostumbrado el equipo rival a defenderla y de repente le sorprenda. Eso es lo que suele ser más efectivo. Pero encontrar algo que per se sea, digamos que lo suficientemente bueno como para que te garantice recibir y tirar, no hay nada. Hay situaciones, digamos que lo que es muy conocido es reconocible también por la defensa, nos suele llamar la atención las cosas que no estamos acostumbrados a defender. Y en esos momentos tienes que buscar algo que se salga de tu normalidad para que el rival no la espere. ¿De acuerdo? Y que además, evidentemente, sea algo en lo que tú puedas obtener pues esas situaciones de ventaja, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un concepto, de hecho, lo vi ahora hace poco en Twitter, en algo parecido, ¿de acuerdo? Que es las situaciones de, por ejemplo, si aquí en vez de meter a 5 estáis jugando, imaginaros esta situación de triángulo, ¿sí? ¿Vale? Jugada de esta manera. Cambiáis el orden de la gente. Es decir, en vez de tener ahí a 5, que, bueno, salvo que sea tirador, que no lo suele ser, ¿sí? Metéis al 4, que sí que puede ser tirador, lo metéis aquí. Y al 5 lo metéis tal que aquí, bueno, o no, mejor. Vamos a meterlo aquí abajo, ¿vale? Vamos a hacer que el 5 sea este y este es el 2.
sobre esta situación, en las situaciones finales, la gente suele ser muy dada a cambiar mucho, ¿no? Entonces, tú puedes jugar una apertura con él, con lo cual, como es tirador, van a tener que salir, y sobre esta situación, jugar esta situación de bloqueo. ¿Bien? Y sobre esta situación de bloqueo, si cambian, ¿qué es lo que ocurre? Que el defensor de 2 que va a estar aquí quiere cambiar, ¿vale? Este lo va a coger el 5 y se va a poder ir, pero fijaros que con respecto al balón, el defensor que ahora se queda con 5 está por encima de él, es decir, está más alejado del balón. Con lo cual, un muy buen movimiento es este sobre el cambio, porque lo dejas por detrás. La única manera de proteger esto, evidentemente, es con el defensor del sacador, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos buscar algo previo para acabar jugando con este concepto, intentando sacar a ese defensor de ahí. ¿De acuerdo? Que puede ser, yo que sé, que el 4 en vez de empezar aquí, empiece aquí y le meta el corte, a ver si ayuda un poquito, ¿no? Y entonces en ese momento atacar con ese concepto si sabes que van a cambiar. Pero yo podría contar muchas cosas, pero al final digamos que, bueno, pues cada uno, lo que os digo, lo que más resultados va a dar si está acostumbrado el rival a defenderos es que busquéis algo que inicialmente sea muy parecido a lo que soléis jugar con una pequeña variación que no esperen. ¿De acuerdo? Y ahí podéis ser creativos. Perfecto, Jota. Ya lo que van quedando son saludos y felicitaciones, así que vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido una jornada muy, muy productiva y la verdad que me parece que la hemos disfrutado todos, así que gracias, Jota. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, el placer es mío. Y nada, espero lo que os he dicho. Creo que lo que he contado son cosas muy simples, pero que seguro que a alguno le hace pensar un poquito más allá de lo que estaba pensando hasta ahora y con eso pues me daré por satisfecho, ¿no? Que al final el baloncesto es de cada uno, aprendemos muchas veces copiando, pero a mí más que eso me gusta hacer pensar a la gente, ¿no? Y en ese sentido pues espero haber conseguido el objetivo. Muchísimas gracias. De nuevo, también agradecerle a la Asociación Mundial de Entrenadores de Baloncesto, agradecerle a todos los que estuvieron participando, escuchando, por mantener el micrófono en silencio, por el respeto, por las preguntas, a todo el equipo de FIBA en las Américas, a Paulinho, y nos vamos a volver a encontrar el jueves que viene, a la misma hora, a las 6, hora de Miami, con la 5ª jornada de estas clínicas virtuales para entrenadores de FIBA Américas. La semana que viene entonces con Thiago Splitter, integrante del staff técnico de los Brooklyn Nets de la NBA. Así que muchísimas gracias, un saludo y será hasta el jueves que viene.